Una de las condiciones más comunes es la fatiga. A veces nos encontramos cansadas, cansados y no sabemos por qué. Y lo que es más, cuando tenemos fatiga, cuando tenemos cansancio, echamos mano de quizás elementos y cosas que en lugar de ayudarnos nos empeoran. Para poder entender mejor cuál es la verdadera causa de la fatiga crónica, cómo tenemos que ayudar a nuestro organismo para recuperarse, tengo conmigo a un amigo muy especial, el doctor Alejandro Junger, el cual nos va a ayudar a entender qué es lo que le pasó a él mismo y cómo él desarrolló un método para, de manera natural, por medio de la alimentación y de ciertas ayudas medicinales, poder recuperar su salud. Doctor Junger, bienvenido. Muchas gracias, Coco. Un placer estar contigo. Alejandro, en tu historia tú hablas sobre algo que te había pasado, en lo cual tú te enfermaste en un periodo de tu vida y he notado en mis años de hacer entrevistas que muchos de los médicos funcionales, como tú eres funcional pero eres cardiólogo o alópata, entran en la medicina funcional cuando ellos se ven atacados con algo que los medicamentos no les están resolviendo. ¿Cuál fue tu experiencia? Eso es un poco lo mismo que le pasa a mucha gente en otros ámbitos de la vida, ¿no? Hay gente que sufre injusticias y se transforma en abogados o tienen alguna experiencia de un tipo que los lleva a estudiar y especializarse en cierta vida que les afectó, ¿no? En inglés se les llama el wounded healer, el sanador herido, ¿no? Y sí, yo soy el típico caso del sanador herido, ¿no? De chiquito quise ayudar a la gente a tener una mejor experiencia de la vida y por eso fue que me metí en la Facultad de Medicina y fascinado yo con la ciencia y la exactitud de los diagnósticos y los exámenes complementarios, ¿no? Y después de recibirme de médico en la Facultad de Medicina me fui a Estados Unidos a especializarme en medicina interna, pero fue durante ese tiempo, con el cambio drástico de vida, de no poder hacer más ejercicio, de estar trabajando a veces 36 horas seguidas y de comer más que nada de la cafetería de los hospitales, de las máquinas tragamonedas y de los supermercados modernos, que me encontré enfermo. Empecé a ganar de peso, empecé a tener dificultades en mi digestión, empecé a tener alergias que al principio eran temporales y después permanentes, contundente, y lo que más me asustaba fue la depresión que sentía. Y si bien mi vida en papel era genial, porque estaba en un hospital muy prestigioso en Estados Unidos, y me iba muy deprimido que a veces no me quería despertar y salir de la cama y no podía fumar. Fue así que visité a 3 colegas, en realidad profesores míos en ese momento, un gastroenterólogo, un alergista y un psiquiatra. Y fui diagnosticado con 3 diagnósticos de alergias severas, depresión severa y colon irritable. Me fueron dados 7 medicamentos de prescripción. Y en ese momento fue que tuve un shock, como quien dice, ¿no? De tener las prescripciones enfrente mío y saber, porque yo ya era médico en ese momento, que esos químicos que me estaban dando para matar los síntomas no iban a hacer nada para corregir la raíz del problema. Entonces, instintivamente me rehusé a tomar medicamentos y empecé a buscar otro camino. Eso me llevó alrededor, viviendo en un monasterio, trabajando con médicos ayurvédicos, médicos de medicina, quiroprácticos, de medicina naturópata y otros. Y fue así que la desesperación por sanar mi propia vida me hizo encontrar cosas súper interesantes. Eventualmente volví a los Estados Unidos a trabajar en una práctica, en una oficina de radiología muy busy, muy ocupada. Y todo lo que había ganado en el monasterio en términos de beneficios en pocas semanas de volver al ambiente del hospital, la carrera de las ratas, le dicen en Estados Unidos, y con un
como de negocio, ¿no? De medicina de cinta que corre como las valijas en los aeropuertos, ¿no? En donde entras por un lado, te hacen exámenes, te cobran un otro con un diagnóstico y una prescripción, y nadie realmente entiende dónde está la raíz del problema. Así que mis síntomas volvieron con una venganza horrible. Y en ese momento fue que un amigo mío vino a mi casa a visitarme después de ir a un centro de detoxificación. Y cuando abrí la puerta, él vino de sorpresa, me llevé la gran sorpresa, porque estaba 15 kilos más flaco en 10 días, pero se lo veía rozagante, con un color sano, con los ojos blancos, con la mente prendida, presente. Y fue tal el shock que le pregunté, ¿qué hiciste? ¿Te hiciste la cirugía plástica? Porque yo nunca había visto cambio tan eh, de otra forma. Y me dijo, no, fui a un centro de detoxificación. Yo no sabía que estabas adicto a algo. Y me dijo, no es detoxificación. Me dice, este lugar era a 5 minutos de mi casa, era un centro de detoxificación a través de los jugos y de ciertos suplementos y de ciertas terapias, la hidroterapia colónica y masajes y otras cosas. Cuando conocí a la dueña, una argentina, también una sanadora herida, que comenzó esto después de su enfermedad y comenzó a difundir lo que había aprendido con sus amigos y después con clientes. En el momento que yo llegué a ella, era de detoxificación conocido mundialmente y con una lista de espera de meses para entrar. Ella me convenció, y también hablando con los huéspedes en ese momento, que habían estado ahí desde 3 días hasta 3 semanas, y me contaban de cómo habían revertido sus síntomas crónicos, para los que los médicos convencionales no les daban otra solución que medicamentos químicos. Decidí hacer el programa y en 10 días yo también perdí 15 kilos, revertí todos mis síntomas, depresión, alergias, y me veía y me sentía joven y más fuerte que nunca. Ese proceso a mí en ese momento, sin entender profundamente, porque esto no era lo que había estudiado en la Facultad de Medicina, un poco como brujería. Pero después, al encontrar el Instituto de Medicina Funcional, fue que entendí las bases fisiológicas y me voló la cabeza. Y de ahí en adelante me dediqué a tratar de entender y usar esta herramienta y otras. Y fue así que desarrollé un programa, que es el programa que me hubiera gustado encontrar a mí en el momento que fui diagnosticado con esas 3 enfermedades. Me hubiera ahorrado 10 años de búsqueda y de probar y error, ¿no? Y ese programa fue que se difundió a través del mundo. Escribí un libro que fue traducido a 26 idiomas, es un New York Times bestseller, y que a través de mi trabajo personal con la gente y impersonal, a través de mis libros, he ayudado a cientos de miles de personas alrededor del mundo a no solo combatir la falta de energía, sino muchas otras cosas más. Cuando tú fuiste diagnosticado, no eras tan mayor, ¿verdad? ¿Qué edad tenías cuando tuviste ese diagnóstico de depresión, de intestino irritable? 3. Muy joven, o sea, todavía muy joven, pero experimentando enfermedades que realmente deberían manifestarse en una persona mucho, mucho más mayor. En tu libro y en muchas de tus charlas tú hablas sobre la conexión mente-cuerpo, la ansiedad, la fatiga crónica, la fatiga adrenal. ¿Cómo, cuando tú te diste cuenta de que he hecho este programa, lo he practicado 10 días y me siento nuevo, cuánto tiempo te tomó decir, este es mi camino nuevo y de aquí no voy a virar? Pero eso no fue el caso, Coco. Mi decisión no fue que este es un camino nuevo. Esta es una herramienta más que es poderosa y que voy a usar en conjunto con todas las otras herramientas que aprendí en la Facultad de Medicina y que seguí aprendiendo subsecuentemente, ayurveda,
ayurvédica, la medicina china y otras medicinas milenarias. Entonces, añadiendo esta herramienta nueva dentro de tu kit de herramientas, ¿cómo has visto que esto ha ayudado a tus pacientes a sanarse? Tú has mencionado que se han sanado de muchas condiciones. ¿Cuáles son algunas de las condiciones más típicas o por las cuales las personas vienen en tu programa Clean? Y algo muy personal y que me da mucha satisfacción es que he visto sanar mucha gente de depresión, alergias y colon irritable, pero no se limita a eso, ¿no? He visto enfermedades autoinmunes, he visto cánceres, he visto problemas de degeneración neurológica, he visto problemas de inflamación, artritis, artrosis, muchísimos problemas. He visto mujeres que no podían quedar embarazadas por mucho tiempo, que a través de estas herramientas quedan embarazadas, ¿no? Y en realidad no paro de sorprenderme de la variedad de problemas, algunos que yo ni siquiera entiendo, que se mejoran y se revierten completamente a través de las herramientas de la detoxificación y otras herramientas de la medicina funcional, la medicina ayurvédica, etc. En el 2018 tú publicaste un libro en español, Intestino Sano, Vida Sana. Hablemos un ratito sobre el tema microbioma, microbiota, esos seres, ese ecosistema y por qué es tan importante el intestino sano para tener esa vida sana. Hace miles de años, cerca de donde estoy yo, un médico griego dijo que la enfermedad y la salud comienzan en los intestinos. O sea que esto no es nada nuevo. Hipócrates fue ese médico, ¿no? Y desde ese entonces, por diferentes etapas de la evolución, esto fue algo que es conocido, pero como todo en la cultura y en nuestra sociedad, a veces se olvida y uno se vuelve a acordar, ¿no? Pero esto está todo escrito en textos de 5.000 años de la medicina ayurveda, de cómo la raíz de muchos de los problemas de la salud del hombre y de la mujer, por supuesto, están en los intestinos. ¿Por qué? Porque cuento la historia de Fermín, nuestro jardinero, y yo lo seguía cuando era chiquito en el jardín de casa en Punta del Este, en Uruguay, y yo veía que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando él veía que había problemas en las frutas, en las hojas, en las flores de las plantas, no perdía mucho tiempo investigando ahí arriba, ¿no? Sino que iba abajo, iba a la raíz y a la tierra que envuelve a la raíz, ¿no? Y en cierta manera, la raíz es donde, exactamente, la raíz es de donde las plantas chupan los nutrientes y el agua y los mandan por ciertos canales de distribución, ¿no?, a el resto de ese organismo. En la misma manera, el ser humano absorbe, que son los intestinos, los nutrientes y el agua de la tierra, que es la comida, ¿no? Lo único que está vuelto para adentro. La tierra afuera, los intestinos tienen la tierra adentro, ¿no? Y así como la raíz, como la tierra alrededor de una planta, también tiene miles de microorganismos que participan en la preparación de los nutrientes que la planta después va a poder utilizar. Nosotros también tenemos una flora bacteriana, pero no solo bacteriana, sino que hay una flora de hongos, hay una flora hasta de parásitos y de virus, que es normal y que es simbiótica con nuestra vida. Esta flora de microorganismos, por llamarla de alguna manera, que incluye todos estos diferentes microorganismos, tienen muchas funciones, ¿no? Nosotros les damos alojamiento, le damos un buen clima y le mandamos un montón de comidas y ellas nos ayudan a detoxificar muchos químicos a los que estamos expuestos por la comida y por otras cosas que ingerimos. Ellos ayudan a digerir ciertas comidas y sus excrementos en realidad contienen nutrientes que venían en las comidas que ellos se comieron, pero que no eran absorbibles para el ser humano,
hasta que las bacterias el resto de los otros microorganismos las digieren y las transforman en nutrientes que son eh, más propicios para nuestro cuerpo para poder absorber, ¿no? También tienen funciones de atacar a microorganismos que no son beneficiosos, porque pelean por el real estate, ¿no? Por las propiedades, por donde ellos viven ahí, no quieren que otras cosas vivan ahí, ¿no? Y tienen miles de otras funciones y cada vez encontramos más funciones. Esos microorganismos entran y mantienen alerta a nuestro sistema inmune, 80% del cual vive alrededor de los intestinos, ¿no? Ellos también, de alguna manera, modulan la función del sistema nervioso que existe dentro y alrededor del tubo intestinal. Esa es el entendimiento actual de lo que hacen los microorganismos, que sabemos hoy en día que se comunican con todas las células del cuerpo, desde las células de las neuronas que viven en nuestro cráneo, ¿no? Que nosotros llamamos el cerebro, pero hay otro cerebro, y hay más de ese cerebro, que es el cerebro que vive alrededor de los intestinos. Entonces vemos que todo se relaciona, ¿no? Y tú me preguntabas sobre la conexión de la mente y el cuerpo, y yo voy más allá y digo que no es una conexión, porque una conexión es algo que ocurre entre dos cosas diferentes. Y la mente y el cuerpo no son diferentes. Cada célula, te diría más, cada átomo de tu cuerpo es físico y mental. Cosas que nosotros consideramos de la mente, como los pensamientos, la imaginación, el humor, la capacidad de concentración, las ideas, nosotros los pensamos como separados del cuerpo, pero están íntimamente relacionados. Por ejemplo, sabemos hoy en día que la sensación de felicidad mucho tiene que ver con la concentración de un neuroquímico, de un neurotransmisor llamado, que hoy en día sabemos también que se produce el 90% de la cual en las neuronas que están alrededor de los intestinos, ¿no? Entonces, si la producción de cierto químico, de cierto producto biológico, se transfiere y se manifiesta como una sensación, ¿no? Como un estar vivo y feliz, ¿cuál es mente y cuál es cuerpo, ¿no? Dentro de ese parámetro de la microbiota, de esos microorganismos, de ese ecosistema, que como tú bien has mencionado, nosotros somos el ecosistema, no es que nosotros tengamos un ecosistema, somos un ecosistema. Tú mencionaste que una de las cosas que ocurrió cuando regresaste después de tu tiempo fuera de Estados Unidos, fuera de estar ejerciendo como médico, trabajando con medicinas alternativas, en poco tiempo tú volviste a experimentar síntomas iguales o peores, no lo sé, que los que tú habías tenido antes. ¿Relacionas eso a un aumento de estrés, a una recaída, a una alimentación inapropiada, a una permeabilidad intestinal que quizás, hiperpermeabilidad que quizás no se había sanado por completo? Todo, Coco, todo junto y todo relacionado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la India, cuando me mejoré, estaba trabajando con un conjunto de gente cuyo propósito era la iluminación, la paz. Veíamos un paciente, nos tomábamos todo el tiempo necesario y nos preocupábamos de todos los aspectos de su vida, no solo de los síntomas y los exámenes complementarios, sino de su experiencia de vida, de sus relaciones, del medio ambiente en que viven, de la exposición a muchas cosas, desde productos químicos tóxicos hasta estrés emocional y mental por la situación política de un país, ¿no? Ese trabajo en el que uno se toma tiempo para estar presente con otro ser humano, entenderlo de una manera profunda, es mucho más satisfactorio que el trabajo como cardiólogo corriendo entre cuarto de cuidado intensivo y cuarto de cuidado intensivo, poniendo marcapasos y asegurando
de tener tantos pacientes por día para poder cumplir la cuota para el paciente de dinero, ¿no? O sea que eso, sumado a que en el monasterio estábamos comiendo comida más que nada vegetariana, preparada con amor y con tiempo, ¿no? A pasar a comer de vuelta en las cafeterías de los hospitales, irónicamente, están diseñadas para enfermar a la gente. Siempre me Eh, preguntaban eso. con la sensación de competencia y de cortar pescuezos médicos, ¿no? Porque cada médico quiere poner abajo al otro médico para que le vengan más pacientes. Todo en conjunto fue lo que me afectó y me volvió atrás y bien, como decís tú, peor que antes. Tu experiencia realmente es inspiradora para muchas personas. Inspira porque la mayoría de personas que nos escuchan tienen un deseo por hacer ese cambio de estilo de vida y a veces no es fácil, o sea, hacer ese cambio no es fácil. Viendo a nuestra audiencia como pacientes, pensando en ellos como pacientes, ¿cuáles serían algunas de las cositas que tú les dirías? Vamos a empezar uno de los eslogans de mi canal es ser real, no seas ideal. Hoy mejor que ayer, pero no tan bien como mañana. O sea, progreso sin prisas, pero sin pausas. Con ese concepto de idea, ¿qué es lo que le dirías a una persona que esté sufriendo síntomas parecidos a los que tú tenías o en otro cuadro clínico, pero que no se siente bien? ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que le dirías que empezara a cambiar para que no sea abrumador? No sé, Coco, si te voy a contestar tu pregunta en tres primeras cosas, porque no lo veo de esa manera, ¿no? Para mí más importante es que la gente, en esta etapa de la evolución del hombre, muchas veces necesita tener un poco más general de qué es lo que nos sucedió como especie, que estamos todos enfermos y tomando pastillas y yendo al médico y muriéndonos mucho más temprano de lo que nos tendríamos que morir, ¿no? Porque cuando uno mira afuera de nuestro círculo de especie del ser humano y los gatos y los pobres perros que viven de la manera parecida a la nuestra, uno ve que los animales que viven en la naturaleza, de acuerdo a cómo lo diseñó la naturaleza, comiendo lo que la naturaleza los diseñó para comer, no se enferman de la manera en que nos enfermamos nosotros. Ellos nacen, se reproducen y mueren de un accidente o de viejos o se los come otro animal. Nosotros somos los únicos que tenemos enfermedades crónicas y sufrimos por años y diabetes y no hay leones con depresión y monos con enfermedades autoinmunes, rinocerontes con alergias, ¿no? Eso no existe en la naturaleza, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal. Y lo primero, que es que nosotros como que no nos consideramos parte de la naturaleza. Tú decías que nosotros somos el microambiente o el macroambiente, ¿no? Pero en realidad, así como arriba, es abajo, ¿no? Y así como nosotros tenemos células blancas y rojas que corren por nuestro cuerpo y tenemos arterias y pulmones y corazón, el planeta Tierra, arterias que son los ríos y los pulmones, que son los bosques, ¿no? Y nosotros y otras especies animales estamos corriendo y moviéndonos alrededor de este planeta como las células alrededor de nuestro cuerpo, en nuestra circulación. Y como las células que corren alrededor de nuestro cuerpo, nosotros le encontramos la función, ¿no? Las células rojas que llevan el oxígeno atajado a la hemoglobina para poder distribuirlo a través del cuerpo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, también tenemos cierta función, ¿no? Y del ser humano en el planeta es la de transformación de energías, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Nosotros recibimos, en manera general, tres tipos de energía. Una que es a través de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos y así, ¿no? A través de los sentidos recibimos cierta energía. A través del aire recibimos otra energía, que es el oxígeno. El primer grupo de energías va al primer piso. El segundo grupo de energías va al segundo piso, los pulmones. El tercer grupo de energía es la comida, que va al tercer piso, que es el abdomen. Ahora, esas cosas entran, ¿no? Lo que uno percibe entra, lo que uno respira entra, lo que uno come entra, y todo se combina en nuestro método. ¿Y qué produce?
produce una experiencia. Y si la experiencia es de amor y de paz, eso beneficia al planeta como el oxígeno que distribuyen los glóbulos rojos. Beneficia, no diseñó para que nosotros comamos, en cantidades en las que la naturaleza no diseñó para que nosotros comamos, y en combinaciones en que la naturaleza no diseñó para que nosotros comamos. También estamos viviendo con la búsqueda y el objetivo del confort, ¿no? Y en la naturaleza no hay confort. A veces uno se muere de frío y a veces uno tiene calor, a veces uno está cansado y a veces, ¿no? Y está la noche en la que no hay luz, y está el día, ¿no? Y durante la noche se duerme, durante el día se sabe, ¿no? Y te fijas ahora y estamos en una situación completamente diferente. A veces de noche estamos a la luz, como estamos vos y yo en este momento, a veces durante el día estamos durmiendo. No estamos comiendo comidas como la naturaleza los otorga, sino que estamos comiendo productos comestibles. No estamos comiendo plantas, sino que estamos comiendo productos hechos en plantas. Y a todo agregamos químicos, productos químicos, ¿no? Para preservar, para colorear, para aromatizar. Y así vivimos en un ambiente completamente antinatural, sepa naturaleza. Y llenos de productos tóxicos. Y eso tiene efecto. El efecto es que la mayoría de la especie humana está enferma y no estamos cumpliendo la función de transformar energías en amor y paz. Entonces, en paso número 1, vamos a ver nosotros nos vamos a ver como parte de ese medio ambiente, como parte de esa transformación dentro de la Tierra, y vamos a vivir en más armonía con la Tierra. Pero me tienes que dar algunos pasos tangibles, porque la gente que nos ve, pues, todo el mundo sabe que tenemos que vivir en armonía con la Tierra, que tenemos que comer más. Encantado, Coco. Y hay miles, ¿no? Y estar horas y horas hablando del tema, ¿no? Dame algunos pasos tangibles, iniciando con una mamá que tiene hijos, quiere implementar, vamos a hacer un cambio de estilo de vida. ¿Cuáles son las primeras cosas que más importantes, además de todo lo que ya has mencionado, que debería empezar a hacer esa mamá? No importa si sos una mamá, si sos un hombre, si tienes hijos, si no tenés hijos, somos todos seres humanos y todos tenemos las mismas. Y los pasos más simples y más importantes, que a veces ni siquiera los pensamos como algo que afecta profundamente la salud, son en la oscuridad, de estar despierto durante el día, salir a la naturaleza y respirar, hacer ejercicio, tener momentos en los que no estamos en confort. A veces pasar un poco de frío, a veces pasar un poco de calor, pero más que nada, comer de acuerdo a cómo lo diseñó la naturaleza. Y en grandes términos, eso es comer comidas de verdad, comidas reales, comidas que vienen de la tierra, de los árboles, de los ríos, de las praderas. No comer cosas en latas, en cajas, en bolsas, en pomos, en tubos, que tienen una vida larga en la estantería, porque cuanto más larga la vida de la estantería, más corta tu vida, ¿no? Esas son las reglas más generales, pero que con esas solas podemos ir radical en la salud y el bienestar de la especie humana en la Tierra, ¿no? Y después podemos ir a cosas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, usar situaciones de la vida más de acuerdo a cómo son en la naturaleza. Alimentarnos, ¿no? Nosotros nacemos en culturas que ya está esto infectado alrededor del mundo, en las que nos dicen de chiquitos que el desayuno, almuerzo y cena es la forma normal en la que tiene que vivir el ser humano. Cuestionamos. Pero yo propongo que el desayuno, almuerzo y cena es lo que está matando al ser humano. Porque si vos te fijas en la naturaleza, los animales no están comiendo todo el día. Por supuesto que no tienen desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y snacks en el medio, y postres después de cada cena, ¿no? Entonces, por eso ahora está muy de moda el ayuno intermitente, ¿no? Porque a veces necesitamos comprobar las cosas científicamente para volver a traer conceptos que son obvios, que son naturales,
y que son milenarios, ¿no? Entonces ahora está de moda el ayuno intermitente. ¿Por qué? Fíjate en la naturaleza, ¿qué hacen los animales? Se despiertan y salen a buscar comida. Y buscan comida todo el día, y a veces durante varios días buscan comida. Cuando la encuentran, se hacen una fiesta. Y después otro episodio de ayuno, ¿no? Entonces, como regla o como tip práctico de pensar y de entender, salteate comidas. Salteate un día a la cena. No comas 5 veces por día. Entonces, saltamos algunas comidas. Algo que yo les solía decir a mis pacientes como regla de oro para tomar decisiones en qué comer, yo les decía, si cuando tú vas a comer, miras ese alimento y te das cuenta de que ese alimento hace 100 años no existía, eso significa que ese alimento no lo deberías comer. Ahí ya tienes tu regla, muy fácil de seleccionar, porque si vas a un pasillo de cereales, el cereal procesado no existía, no lo voy a comer. ¿Qué existía en ese lugar? En lugar del cereal. Coco, yo muy parecido. Yo digo, no comas nada que tu bisabuela no reconocía como comida. Pues mira, estamos en la misma línea de pensamiento y simplifica de alguna manera esta abundancia de información que confunde a la gente. O sea, la gente llega a un punto en que tiene una sobreinformación tan grande que ya no sabe qué es lo que realmente tengo que hacer para elegir. Dice que es orgánico bueno. Y digo, bueno, tú puedes desarrollar diabetes orgánica, enfermedades cardiovasculares orgánicas, todo con alimentos orgánicos que no son reconocibles para tu cuerpo. Hablando de enfermedades cardiovasculares, como cardiólogo, esa pregunta te la tengo que hacer. Sabemos que por años las grasas se demonizaron y que los colesteroles se demonizaron, el LDL era culpable de todas las condiciones cardiovasculares. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Cuál es la verdadera causa de que hasta el día de hoy las enfermedades cardiovasculares son el asesino número 1 a nivel internacional? La sociedad americana, y después exporta al resto del mundo, tiene estos ciclos de amor y guerra con todo, ¿no? Incluso con los alimentos. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, era la guerra contra las grasas. Y las grasas se demonizaron de una manera, como decís tú, por el mundo entero, las grasas. ¿Qué industrias de las comidas empezaron a sustituir, a sacar las grasas? Era todo cero grasa, baja grasa, ¿no? Y para sacar las grasas hubo que meterle un montón de productos químicos y carbohidratos, ¿no? Entonces, después de un tiempo, y especialmente ahora, en el que hay una reversión de este romance, ¿no? Ahora estamos en romance con las grasas, y todo el mundo está enamorado de las grasas, y estamos peleados con los carbohidratos, ¿no? Y ese approach, ese encare de pelearse, hacer la guerra y enamorarse de cosa, es un desastre, ¿no? Y el tema con el colesterol y las enfermedades cardiovasculares sigue un camino similar, ¿no? El problema hoy en día, que nos estamos dando cuenta de las enfermedades cardiovasculares, sino para todas las enfermedades crónicas, es que comienzan 10 o 15 años antes con un sistema inflamatorio prendido de manera sistémica, ¿no? También ahora, en las redes sociales y en las librerías, hay una guerra contra la inflamación. Como que la inflamación es el enemigo y todo es antiinflamatorio, ¿no? Pero hay que acordarse que la inflamación es un proceso de sobrevivencia y adaptación del cuerpo. Sin la inflamación nos moriríamos, sin coagulación nos moriríamos. Pero si uno se coagula por todos lados y no exactamente donde uno necesita, uno se muere. La inflamación localizada para ciertos daños de células, ¿no? de tejidos, es muy... La inflamación crea las condiciones para que el sistema de defensa y reparación pueda funcionar de manera óptima. Pero cuando la inflamación se empieza a prender de manera sistémica y crónica, entonces empieza a corroer el cuerpo. Empieza primero que nada, el sistema inflamatorio es un sistema muy grande y uno junta todas las células del sistema inflamatorio
que están activadas y produciendo los productos que mantienen las acciones químicas y los fluidos de inflamación, esas células son más grandes que toda tu pierna, ¿no? Con el cuádriceps, que es el músculo más grande que tenés, ¿no? Y vos fíjate que si vos estás moviendo el cuádriceps todo el día, vas a terminar agotado. Pero no pensamos que la inflamación es como mover un músculo todo el día. Pero eso es lo que está pasando, es un músculo que está desparramado por el cuerpo entero y no lo pensamos de esa manera. Entonces, un sistema inflamatorio perdido es un sistema que está chupando, que está gastando energía que el cuerpo de repente necesita para otras cosas, para pensar, para moverse, para probar, ¿no? Entonces, cuando el sistema inflamatorio está robándole energía a otro sistema del cuerpo, el cuerpo lo sufre y uno lo siente. Lo mismo pasa con el sistema de toxificación y el sistema de digestión. Cuando uno está digiriendo todo el día, la digestión requiere un gasto energético. Cuando uno se come una comilona muy grande, uno se queda dormido, porque la energía que necesita el cuerpo para mover los intestinos, para producir los jugos gástricos, para producir las enzimas, todo lo que sucede durante la digestión, asimilación y circulación de los nutrientes que la comida trae, requiere un gasto energético muy importante que si no es suficiente para la energía del cuerpo para potenciar los otros sistemas se ponen en hibernación. Por eso te dormís, porque pensar necesita energía. Una comida muy grande, el cuerpo no quiere que estés pensando. Te pone a dormir para ahorrar la energía del pensamiento y poder dedicarla a la digestión. Y lo mismo pasa con el sistema de detoxificación. Todo el día, al estar el sistema inflamatorio gastando los recursos energéticos del cuerpo, no queda tiempo para pensar, no queda energía para pensar, no queda energía para centrarse, no queda energía para detoxificar, no queda energía para reparar y defensa. Y así estamos. Esa reparación, esa defensa, esa desintoxicación, me encanta que tú como cardiólogo, además de humano, lo expresas así porque son terminologías que en la medicina alopática, cuando hablamos con otros doctores que no están versados en la medicina funcional y holística, nos miran como que hemos perdido la bola. Desintoxicarte, tú no necesitas desintoxicarte. ¿Cómo le explicarías a los miles de médicos que siguen nuestros canales qué es realmente la desintoxicación de nuestro organismo cuando nosotros le damos ese descanso y puede purificarse? El nombre más correcto es detoxificación y no desintoxicación, ¿no? Desintoxicación es el proceso por el que uno se desintoxica de algo que está intoxicado, que generalmente son drogas o alcohol o una sustancia de ese tipo, que más que nada son problemas recreativos y de adicciones, ¿no? La detoxificación es un proceso biológico que sucede en el cuerpo a todos los niveles, más que nada en el hígado, y sabemos muchísimo sobre los procesos fisiológicos, biológicos, moleculares que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, la vida celular es un proceso. Cuando uno corre forma ácido láctico, cuando uno respira y el oxígeno se usa como combustible con la glucosa para el círculo de Krebs, para formar la ATP, la energía, y los productos de desecho son ácidos, que son el CO2, que cuando se disuelve en la sangre es ácido carbónico. Cuando uno come demasiadas cosas, los productos de desecho de su metabolismo son ácidos. La vida es un proceso de formación de ácidos. Y no solo de formación de ácidos, sino de tóxicas, que son los desechos del metabolismo. Y el cuerpo tiene un sistema de detoxificación que se encarga de neutralizar y transformar muchos de estos productos químicos que son solamente lipofílicos, quiere decir que solo se disuelven en grasa, transformarlos en hidrosolubles para que el cuerpo pueda eliminarlos a través del sudor, de las feces y de la orina, ¿no? Entonces estos procesos químicos, y conocemos cuáles son las enzimas en el hígado, la P450, la glucuronidasa, la transferasa, la sulfuronidasa,
Sabemos cuáles son todas estas enzimas, sabemos exactamente qué hace el hígado, ¿no? A esto, al de productos endógenos tóxicos, que son los productos de desecho de nuestro metabolismo, hay que sumarle también lo que la naturaleza diseñó y previó que viene de forma externa, ¿no? Nosotros estamos expuestos en la naturaleza mismo a productos tóxicos, a químicos tóxicos de la naturaleza. Productos tóxicos, ciertos venenos de animales y de insectos tienen productos tóxicos. Y hay otros productos tóxicos que aparecen. En un día estamos en una situación diferente en el que el ataque de productos tóxicos, de químicos tóxicos del exterior, a través de las comidas, de los cosméticos, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y con la que nos duchamos, en los productos de limpieza que usamos para nuestras casas, en los materiales de construcción de nuestra arquitectura, que el 60% de la polución del planeta está creada por la arquitectura, ¿no? Hay casas alrededor, por todo el planeta y todos los químicos que le metemos, desde los pegamentos de las pinturas antes era con plomo, ahora hay otros compuestos volátiles, respira después de pintar una casa, y retardantes de fuego para los... Mira, te puedo hablar de acá al infinito sobre todo lo que estamos expuestos a través de lo que es exterior al cuerpo, que se llama en medicina funcional los xenobióticos, los productos químicos externos, ¿no? Las toxinas externas, exógenas. Pero milagrosamente, y esta es la belleza de la naturaleza, que incluso toxinas y químicos que hemos inventado la semana pasada, el hígado tiene 90% de chance de tener una enzima que funciona para romperlo de forma molecular, agregarle otras moléculas para transformarlo en no tóxico y en hidrosoluble, ¿no? El problema es que el hígado necesita ciertos nutrientes para poder fabricar, ¿no? Son los materiales la materia prima para fabricar esas enzimas. Entonces hay un desbalance que viene por todos lados en el que el sistema de detoxificación, que son procesos biológicos del cuerpo que estudian todos los médicos convencionales, yo cuando fui a la facultad de medicina me enseñaron sobre el hígado, me enseñaron sobre los riñones, me enseñaron sobre los pulmones, me enseñaron sobre los intestinos. Algunos amigos míos, compañeros de clase, se especializaron en el hígado, son los hepatólogos. Otros se especializaron en el sistema digestivo, son los gastroenterólogos. Otros se especializaron en los riñones, los nefrólogos, ¿no? Y así. El tema es que la medicina funcional ve las cosas de la manera ayurvédica, milenaria ve las cosas, que todo es parte de diferentes sistemas del cuerpo. Y todos estos órganos que yo te mencionaba, medicina tradicional o común, ¿no? Moderna, se ven como cosas separadas, ¿no? Si uno tiene un problema de hígado, al hepatólogo, si uno tiene un problema de ¿no? Todos estos órganos participan de una función mayor, que es la función de detoxificación, el sistema de detoxificación. Esto no es nada nuevo, esto no es nada que inventó la medicina funcional. Lo único que hizo la medicina funcional es poner las cosas holísticas, ver las cosas, ver el cuerpo como un sistema, como un conjunto de sistemas. Y cada sistema tiene la participación de diferentes órganos, una función grande, ¿no? Y la función grande del sistema de detoxificación es transformar productos exógenos y endógenos en no tóxicos e hidrosolubles. Esto es algo completamente científico y que muchos médicos modernos, ¿no? Alopáticos modernos, convencionales, no lo piensan de esta manera. Pero cuando uno se los explica, y ellos no tienen el ego de no querer reconocer o abrir la mente, es tan entendible que me da lástima cuando ciertos expertos de Harvard y de otras universidades importantes en el mundo critican a los médicos como yo y dicen, el cuerpo hace lo que tiene que hacer y nosotros no podemos hacer nada.
por dos razones, porque no entienden lo que es la detoxificación y porque nunca vieron pacientes que a través de estas herramientas se mejoran de increíble. Te voy a contar una historia. Una paciente mía, que me la mandó una gran amiga, vino a verme con un diagnóstico de espondilosis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune en la que se atacan las grandes articulaciones, las caderas, parte de la columna vertebral, ¿no? Y vino como último recurso, como décima opinión, después de ver a grandes especialistas, uno muy importante en Nueva York, que le había recomendado y, 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 y fuertemente empezar metotrexate y prednisona, dos medicamentos muy potentes, uno que se usa como quimioterapia contra el cáncer y otro que es un antiinflamatorio súper potente, ¿no? Que también terminan ambos debilitando al sistema inmune, porque la enfermedad de ellas era considerada una enfermedad. Debilitar el sistema inmune era el approach, ¿no? El encare que la medicina moderna le daba a esta mujer. Ahora, esta mujer era joven y quería tener hijos y recién se había casado. Y uno que está tomando metotrexate tiene el riesgo de no poder tener hijos, porque el metotrexate ataca a las células que se dividen rápidamente. Pueden causar anemia, porque las células de la médula ósea, los glóbulos rojos, son las que se dividen rápidamente. Las células del sistema inmune son las que se dividen rápidamente, y las células del sistema reproductivo son las que se dividen rápidamente. Entonces, al parar las células que se dividen rápidamente, también te conoces la producción de glóbulos rojos, llevando a la anemia, la producción de glóbulos blancos, llevando a y la producción de espermatozoides y folículos en la mujer, llevando a la... Entonces yo le dije a esta mujer, mira, tenemos que averiguar qué está al fondo, en la raíz de este problema, ¿no? ¿Por qué está confundido tu sistema inmune de manera que se está atacando a sí mismo? Y a través de ciertos análisis descubrimos que estaba llena de mercurio en el cuerpo, por amalgamas que había tenido cuando era chica, por comer mucho atún de lata y pescados grandes, ¿no? Y después de un intensivo tratamiento de detoxificación, no solo de metales pesados, pero otras influencias tóxicas, y de reparación intestinal, sus síntomas completamente revirtieron. A los 3 meses de trabajar con ella, antes estaba gris y amarilla, empezó a estar rosada, empezó sin metotrexate, sin prednisona y sin muchos otros medicamentos, ¿no? Dolores, pero lo más contundente fue que el diagnóstico de anquilosis, espondilitis anquilosante, en realidad está basado en un examen de sangre que es lo que se llama el anticuerpo anti-Ro, ¿no? Y el anticuerpo anti-Ro ella lo tenía positivo. Y este reumatólogo ha recomendado a empezar el metotrexate y la prednisona, cuando se enteró que yo le había dicho y que vamos a detoxificar, le dijo, cuajo, este tipo es un impostor, no creo que sea médico, habría que fijarse a ver si realmente fue a la Facultad de Medicina, y si realmente fue a la Facultad de Medicina, habría que sacarle el título y de repente hasta ponerlo preso. Eso fue lo que dijo este profesor. Increíble. Después de 3 meses de trabajar juntos, esta paciente no tenía más anticuerpos anti-Ro. Entonces agarré el resultado, ¿no? Imprimido en papel y lo enmarqué y le pedí que se lo lleve de regalo a su gran profesor. ¿Qué dijo el profesor? ¿Tuvo respuesta y se quedó sin No, palabras? no se animó mi paciente a llevárselo, no tuve el placer de enterarme que hubiera dicho, ¿no? Porque simplemente dejó de ser su paciente y se transformó en mi paciente. Y ese cambio que tú has visto, yo lo he visto en
cientos de miles de personas. Yo tengo un grupo, un reto gratuito que se llama Reto Yo Puedo, y en ese Reto Yo Puedo, que es a base de jugos verdes por 21 días para ayudar al organismo a descansar, a no estar comiendo sólidos, esto transformaciones de personas que no podían caminar, personas en sillas de ruedas, personas con todo tipo de patologías, y exactamente por los mismos métodos que se curaron tus pacientes, porque el cuerpo tiene esa capacidad innata de sanarse y el cuerpo quiere sanarse, lo que pasa es que a veces no le dejamos. En medicina funcional decimos que el cuerpo tiene la habilidad de autosanación. Es una de las habilidades del cuerpo. El cuerpo tiene la habilidad de caminar, de respirar, el cuerpo tiene la habilidad de digerir, el cuerpo tiene la habilidad de sanarse y repararse. Pero hay dos problemas fundamentales a grandes rasgos por la que los procesos de sanación y reparación no pueden completarse. Uno de los grandes problemas es que hay que interfieren con esos procesos. Pueden ser productos químicos que interfieren con las reacciones de moléculas químicas, ¿no? de moléculas de enzimas, ¿no? Por ejemplo, el cianuro crea la posibilidad del organismo de usar el oxígeno en el ciclo de Krebs. Si se muere de asfixia, aunque esté lleno de oxígeno. Entonces, los obstáculos son uno de los grandes problemas. El otro gran problema es la falta, la carencia. El cuerpo a un nivel molecular se puede simplificar en molécula A se encuentra con molécula B, se juntan y forman la molécula C, ¿no? La molécula C puede ser una hormona, puede ser una enzima digestiva, lo que fuera, ¿no? El pelo, ¿no? Cuando algo se pone en el medio y se transforma en un obstáculo, la molécula A no se puede juntar con la molécula B y formar la molécula C. Pero cuando no existe la molécula A, cuando no está, cuando hay una carencia, falta de la molécula A, o porque no te la comiste, o porque no la pudiste absorber, o porque otro sistema la está utilizando de manera exagerada, la carencia no va a poder permitir que una molécula A se junte con una molécula B para formar la molécula C. Entonces la molécula C, que es una de las funciones del cuerpo, no va a existir, o va a existir de manera incompleta. Entonces cuando hay obstáculos y restaura lo que falta, todo se corrige por sí mismo y el cuerpo regana la capacitación. Alejandro Junger, doctor Junger, ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias por iluminarnos con tu energía, con tus mensajes de positivismo y con la esperanza que nos das a decir no a las sentencias médicas. Gracias por estar aquí. Dinos dónde te pueden seguir nuestros videntes y oyentes en redes sociales. En Instagram es donde trabajo más fuertemente y posteo tanto en español como en inglés para que todos mis hermanos latinos, pero también todo el que convivo en Estados Unidos puedan tener acceso y poder entender, ¿no? Estoy en Facebook, en Twitter, en todos los lugares, pero también a través de mis libros. Tengo 3 libros, un cuarto libro que recién salió, Clean, Clean Gut, Clean Eats y Clean 7. Clean, Intestino Sano para Vida Sana, que es el segundo libro. Comidas Clean, que es el tercer libro, ¿no? Y Clean 7, que es el cuarto. Y también tengo una compañía, la curación de suplementos y formulo suplementos que después pongo en conjunto para formar un programa. Y tengo un programa que se hizo famoso alrededor del mundo, que es el programa Clean, que es un programa de detoxificación, de reparación intestinal, que viene en una caja muy linda, ¿no? Y con las instrucciones que son muy fáciles de seguir, para los que no pueden ir al supermercado y comprar comidas y prepararse las comidas, ¿no? Porque yo lo que creo es que la primera opción que uno debería elegir es de hacer las cosas de manera natural. Pero entonces no abandonar, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, gracias a
a los inventos modernos, hay formas de creer al cuerpo que uno vive de una forma más natural de lo que estaba viviendo hasta que uno se enfermó. Pues muchísimas gracias, doctor. Esa compañía uno se lo puede encontrar en cleanprogram.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir tus redes y tus contactos y esperamos poder llegar y ayudar a miles de personas alrededor del mundo. Gracias y gracias por tomarte el tiempo, que yo sé que estás en diferente, estás en Grecia ahora disfrutando un poquito, pero de verdad que te agradezco mucho el que me hayas dedicado a mí y a mi audiencia este tiempo para ayudarnos. Un placer, me encanta tu energía y lo que es muy obvio, que es un deseo, ¿no? Una pasión por informar, por mejorar la calidad de vida de la gente. Y en eso me siento muy identificado contigo. Muchísimas gracias. Un honor.